No llegaste aquí por casualidad. Jordan Maxwell reveló exactamente lo que la Iglesia no quería que supieras sobre Elohim, y hoy esa verdad prohibida va a quedar completamente clara para ti. Tal vez llevas años sintiendo que algo no encaja cuando lees la Biblia. Tal vez has notado contradicciones que nadie en tu congregación puede explicar sin evadir la pregunta. Tal vez has sentido esa incomodidad profunda cuando escuchas sermones que repiten las mismas frases, pero nunca tocan las preguntas reales. ¿Quién es el nosotros cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Por qué Elohim está en plural si nos enseñan que hay un solo Dios? ¿Por qué la Biblia dice repoblar la tierra si supuestamente es la primera creación? Esas preguntas no son herejía. Son las preguntas que cualquier persona honesta se hace cuando lee el texto original, sin los filtros que te pusieron desde niño. Y la razón por la que nadie te las responde es simple. Las respuestas destruyen la narrativa que las instituciones religiosas han construido durante siglos para mantenerte controlado. Jordan Maxwell dedicó más de 50 años a investigar las traducciones bíblicas, las lenguas antiguas, las civilizaciones que existieron antes del cristianismo y las sociedades secretas que guardan ese conocimiento hasta hoy. Lo que él descubrió no es teoría, es información verificable que está en los textos originales, en las tablillas sumerias, en los registros fenicios y cananeos, en las enseñanzas que los rabinos no comparten con el público general. Y todo apunta a una sola conclusión devastadora. La humanidad no fue creada por un Dios único y todopoderoso. Fuimos diseñados por seres que la Biblia llama Elohim, un término plural que significa dioses, no Dios. Hoy vas a recibir 9 revelaciones concretas que Jordan Maxwell expuso públicamente y que cambian por completo tu comprensión de quién eres, de dónde vienes y qué está sucediendo realmente en este planeta. Vas a entender por qué la Tierra fue reconstruida después de una destrucción cósmica. Vas a conocer quiénes son esos dioses creadores y de dónde vinieron. Vas a ver cómo civilizaciones enteras sabían esta verdad y la protegieron en símbolos, rituales y textos sagrados. Y vas a descubrir por qué esa información fue borrada de tu educación, de tu religión y de tu historia oficial. Esto no es entretenimiento, esto no es especulación. Esto es el conocimiento que explica las guerras del Medio Oriente, el control de las sociedades secretas, las profecías sobre el fin de esta era y la razón por la que tu vida espiritual nunca encontró respuestas reales en las instituciones. Cuando termines de escuchar esto, no vas a poder ver la Biblia, la religión ni el mundo de la misma manera. Y eso es exactamente lo que necesitas para dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en alguien que entiende el juego que se está jugando con la humanidad. Presta atención, porque cada revelación construye sobre la anterior. Al final, vas a tener el mapa completo. Vamos a comenzar exactamente donde comenzó todo, con una palabra que te enseñaron mal desde el primer día. Abre tu Biblia en Génesis 1:26. Ahí está la primera bomba que derriba todo el edificio del monoteísmo, tal como te lo enseñaron. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, nuestra, plural. No dice, haga yo, no dice a mi imagen, dice nosotros. Ahora ve a Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En las traducciones al español y al inglés te pusieron Dios. Pero en el hebreo original, el texto dice Elohim, y Elohim no es un nombre singular, es un plural. Literalmente significa dioses, no el Dios, los dioses. Jordan Maxwell investigó esto directamente con rabinos, con estudiosos de lenguas antiguas, con expertos en textos fenicios y cananeos. Todos confirmaron lo mismo. Elohim es plural. La gramática hebrea no deja espacio para interpretación. Cuando el texto quiere decir Dios en singular, usa Eloa. Cuando quiere decir dioses, usa Elohim. Y Génesis usa Elohim una y otra vez. No es un error, no es poético, es literal. Entonces la pregunta obvia es, ¿quiénes son esos dioses?
¿Por qué la traducción oficial te dice Dios cuando el original dice dioses? La respuesta es incómoda pero simple. Las instituciones religiosas no pueden permitir que la gente sepa que la Biblia describe múltiples seres superiores creando al hombre. Porque si aceptas eso, se cae la doctrina del Dios único, omnipotente y omnisciente que controla todo. Y si esa doctrina cae, la estructura de poder de la Iglesia cae con ella. Tú puedes verificar esto hoy mismo. Busca una concordancia Strong, busca el término Elohim en hebreo, mira su raíz y su uso. No necesitas ser teólogo, solo necesitas ser honesto. El texto dice lo que dice, y lo que dice es que en el principio un grupo de seres poderosos, no uno solo, decidieron crear al ser humano, a su imagen, a imagen de ellos. Plural. Esto no destruye tu espiritualidad, destruye la mentira que te vendieron para controlar tu espiritualidad. Porque si Elohim son múltiples, entonces la pregunta real no es si Dios existe. La pregunta real es, ¿quiénes son esos seres? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y por qué te escondieron esta información durante toda tu vida? Esas preguntas tienen respuestas. Y esas respuestas están en los textos que las religiones modernas ignoraron, suprimieron o quemaron. Textos sumerios, textos fenicios, textos que hablan de seres que bajaron del cielo, que intervinieron en la genética humana y que dejaron a la humanidad como su creación híbrida. Esto no es fantasía. Esto es lo que Maxwell encontró cuando dejó de aceptar traducciones manipuladas y fue directo a las fuentes originales. Y ahora que sabes que Elohim es plural, la segunda revelación va a mostrarte algo aún más impactante. La tierra que conoces no es la primera creación, es una reconstrucción. Y lo que pasó antes de esta versión de la humanidad es la clave para entender todo lo que viene después. Comenta de qué ciudad estás viendo esto para que sepamos hasta dónde está llegando esta verdad que tantos años ocultaron. Ahora observa bien la siguiente pieza, porque lo que viene conecta la Biblia con las tablillas más antiguas de la civilización humana. Génesis 1:2 dice en la mayoría de las Biblias en español, y la tierra estaba desordenada y vacía. Suena como si estuviera describiendo el estado inicial de la creación, como si Dios estuviera empezando desde cero. Pero esa traducción está mal, deliberadamente mal. En hebreo, el texto dice Tohu va bohu, y Tohu va bohu no significa estaba, significa se convirtió. La tierra se convirtió en un desperdicio y una desolación. No estaba así desde el principio, llegó a estar así. Algo la destruyó. Jordan Maxwell fue claro en esto. Rabinos y eruditos hebreos confirmaron que Tohu Vabohu describe destrucción, caos, ruina. Es el mismo lenguaje que se usa en Jeremías 4:23 para describir juicio devastador. No es un lienzo en blanco, es un campo de batalla después de la guerra. Ahora mira Génesis 1:28. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En inglés, la versión King James dice replenish the earth, repoblar, no poblar, repoblar. Eso significa que ya había sido poblada antes. Y en Génesis 9:1, después del diluvio, Dios le dice lo mismo a Noé, repoblar la tierra. No es coincidencia, es lenguaje técnico que indica restauración, no creación desde cero. Esto encaja perfectamente con lo que las tradiciones antiguas enseñaban. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, todos hablaban de eras anteriores, de humanidades que existieron antes de la nuestra, de destrucciones cíclicas seguidas de reconstrucciones. Lo llaman dispensaciones en teología, periodos donde la creación es borrada y vuelta a empezar. Si la tierra fue devastada antes de Génesis 1:3, entonces hubo algo aquí antes. Y si hubo algo antes, entonces la pregunta es, ¿qué era? ¿Quién lo destruyó? ¿Y por qué lo reconstruyeron con nosotros? Tú puedes checar esto. Busca Tohu Vabohu en comentarios judíos antiguos. Busca la palabra replenish en la King James y compárala con las versiones modernas que la cambiaron a fill. Pregúntate por qué cambiaron esa palabra. Porque repoblar implica historia previa.
Y la historia previa implica preguntas incómodas. Lo que Jordan Maxwell expuso aquí es devastador para la narrativa oficial. Si esta no es la primera humanidad, si esta tierra ya fue destruida antes, entonces todo lo que te enseñaron sobre el plan divino perfecto, lineal y controlado se desmorona, y la realidad que emerge es mucho más compleja, mucho más aterradora y mucho más emocionante. Porque si ya destruyeron esta tierra una vez, pueden hacerlo de nuevo. Y si alguien la reconstruyó después, entonces esos alguien siguen aquí, observando, interviniendo, esperando el momento de hacer lo que ya hicieron antes. Lo que viene ahora va a responder quiénes son esos alguien. Y la respuesta no está en la teología moderna, está en las tablillas de barro de Sumeria, en los textos que ninguna iglesia quiere que leas. Elohim, los dioses creadores, no son espíritus etéreos flotando en una dimensión invisible. Son seres físicos que vinieron de otro lugar, y ese lugar tiene nombre. Los sumerios lo llamaban Nibiru. Zecarías Sitchin pasó décadas traduciendo tablillas sumerias y acadias. Lo que encontró fue una cosmología completa, detallada, que describe un sistema solar con un planeta adicional que orbita cada 3600 años. Ese planeta, Nibiru, es el hogar de los Anunnaki. Y los Anunnaki son exactamente lo que la Biblia llama Elohim. Jordan Maxwell conectó los puntos. Los textos sumerios son más antiguos que la Biblia. Son la fuente original. Y esos textos no hablan de creación espiritual. Hablan de ingeniería genética. Los Anunnaki descendieron a la Tierra, encontraron hominidios primitivos y los modificaron genéticamente para crear al Homo sapiens. Mezclaron su ADN con el ADN de los homínidos terrestres. Crearon un híbrido, mitad animal, mitad divino. Eso explica todo. Explica por qué los humanos somos tan diferentes del resto de los primates. Explica por qué tenemos conciencia, lenguaje complejo, capacidad simbólica, espiritualidad. Explica por qué la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Elohim, porque literalmente compartimos su genética. No somos completamente terrestres. Somos un experimento biológico. Y no es solo Sumeria. Los egipcios hablaban de dioses que vinieron de las estrellas. Los mayas hablaban de seres que descendieron del cielo. Los Hopi hablan de los Cachinas. Los Dogon en África sabían de Sirio B sin telescopio. Todas las civilizaciones antiguas tienen la misma historia. Seres superiores vinieron del cielo, crearon al humano, enseñaron conocimiento y se fueron prometiendo volver. Tú puedes investigar esto. Lee el Enuma Elish, el épico babilónico de la creación. Lee las tablillas sumerias traducidas. Lee los trabajos de Sitchin, de Maxwell, de Graham Hancock. No tienes que creer todo. Pero cuando ves el mismo patrón en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, no es coincidencia. Es memoria colectiva de eventos reales. Los Anunnaki no son mito, son historia. Y si ellos nos crearon, si somos su proyecto genético, entonces las preguntas que necesitas hacerte son: ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué lo hicieron? ¿Siguen aquí? Y si prometieron volver, ¿cuándo? Esas preguntas tienen respuestas en las profecías, en los ciclos astrológicos, en los eventos geopolíticos actuales. Y todas esas respuestas apuntan a lo mismo. Ellos nunca se fueron, solo dejaron de mostrarse abiertamente. Pero siguen controlando, dirigiendo, esperando el momento de revelar su presencia otra vez. La siguiente revelación va a mostrarte que no solo nos crearon, también se mezclaron con nosotros, físicamente, y dejaron descendencia. Génesis 6:1-4 describe algo que la mayoría de las iglesias prefieren ignorar o espiritualizar hasta que pierda significado. Dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y también dice: los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Hijos de Dios, Bene Elohim, seres relacionados con Elohim, y esos seres tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. No es metáfora, es descripción literal.
Porque si pudieron tener hijos, entonces tenían cuerpos físicos funcionales, tenían biología compatible, tenían deseo, tenían la capacidad de reproducirse con humanos. Jordan Maxwell fue directo en esto. Los textos describen a los Elohim como seres que comen, beben, caminan, hablan cara a cara, se sientan y se reproducen. No son ángeles inmateriales, son entidades físicas avanzadas. Y esa realidad física es exactamente lo que las traducciones modernas intentan esconder para que sigas pensando en ángeles de pintura renacentista con alas y túnicas. Los descendientes de esa mezcla se llamaron Nefilim, gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre, seres que tenían poder, conocimiento y capacidades más allá de lo humano normal. Y esos linajes no desaparecieron después del diluvio. Génesis 6:4 dice, y también después. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Esto conecta con todas las leyendas de gigantes, semidioses y linajes reales que afirman descender de los dioses, los faraones egipcios, los reyes sumerios, las familias reales europeas. Todas afirman sangre divina. ¿Por qué? Porque literalmente la tienen. Son descendientes de esos cruces entre Elohim y humanos. Tú puedes verificar esto. Lee el libro de Enoc, que detalla cómo los vigilantes bajaron, tomaron mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos. Lee los registros de esqueletos gigantes encontrados en Estados Unidos, Perú, Europa. Lee las leyendas de héroes mitad dios, mitad humano. Gilgamesh, Hércules, Aquiles. Todos son variaciones de la misma historia. Y aquí está lo crítico. Si los dioses se mezclaron con humanos, entonces hay linajes humanos que llevan más genética de ellos que otros. Hay familias que saben esto, familias que protegen ese conocimiento, familias que controlan el mundo precisamente porque entienden su origen y su conexión con los Elohim. Esas familias están en la cima de las sociedades secretas, de los bancos, de los gobiernos, y todo lo que hacen está orientado a preparar el regreso de sus creadores. Guarda este video y compártelo con alguien que necesite entender que la historia humana no es lo que te enseñaron. Lo que viene ahora te va a mostrar que todas las civilizaciones antiguas sabían esta verdad, y que la única civilización que la olvidó es la tuya. Los sumerios no tenían dudas, los babilonios no tenían dudas, los fenicios, los cananeos, los egipcios, los griegos, los romanos, ninguno tenía dudas. Todos sabían que los humanos fueron creados por dioses que vinieron del cielo. No era religión, era historia. Jordan Maxwell estudió esas culturas durante más de 50 años, y lo que encontró fue consistencia total. Desde Mesopotamia hasta América, pasando por África y Asia, la narrativa es la misma. Seres avanzados descendieron, intervinieron en la evolución humana, enseñaron conocimientos, establecieron civilizaciones y se fueron prometiendo regresar cuando se complete un ciclo. Los sumerios dejaron todo registrado en tablillas de barro. No son mitos poéticos. Son registros administrativos, genealogías, tratados de ingeniería, astronomía, matemáticas. Describen cómo los Anunnaki construyeron ciudades, cómo extrajeron oro, cómo crearon al humano para que trabajara para ellos. Es historia documentada con más detalle que la mayoría de los eventos que aceptamos como históricos. Los egipcios construyeron templos y pirámides alineadas con constelaciones específicas. Osiris, Isis, Horus, Tot, todos descritos como seres que vinieron de las estrellas y que enseñaron agricultura, escritura, medicina, arquitectura. No son personajes de fantasía, son memoria cultural de maestros reales. Los mayas calcularon ciclos astronómicos con precisión que la ciencia moderna no alcanzó hasta el siglo XX. ¿Cómo? Porque alguien les enseñó. Sus textos hablan de Kukulcán, Quetzalcóatl, seres que trajeron conocimiento y prometieron volver al final de un gran ciclo. 2012 fue el final de ese ciclo, y desde entonces el mundo no ha parado de cambiar. Los Hopi en Norteamérica hablan de 4 mundos. Estamos en el 4. Los 3 anteriores fueron destruidos cuando la humanidad se corrompió, y el 4
está por terminar. Profecías Hopi describen señales específicas antes del final: ríos de sangre, cielos oscurecidos, guerras globales, pérdida de respeto por la tierra. Todas esas señales ya se cumplieron. Tú puedes estudiar esto. No necesitas fe. Necesitas curiosidad y honestidad. Ve a museos, lee traducciones directas, mira las estructuras que dejaron esas civilizaciones y pregúntate cómo las construyeron sin tecnología moderna. Pregúntate por qué todas hablan de dioses del cielo. Pregúntate por qué todas esperan su regreso. La respuesta es simple: porque esos dioses son reales. Vinieron, intervinieron y van a volver. La única civilización que perdió esa memoria es la nuestra. Porque nos dieron televisión, entretenimiento, consumo y religión institucional para que olvidáramos quiénes somos, de dónde venimos y qué está por suceder. Pero la memoria está regresando. Cada vez más personas están despertando, están investigando, están conectando los puntos y están entendiendo que todo lo que les enseñaron en la escuela, en la iglesia y en los medios es una versión editada, diluida, diseñada para mantenerlos obedientes y ciegos. Lo que viene ahora es la parte más perturbadora de todo esto, porque los Elohim no son una familia unida, están divididos, y esa división explica toda la geopolítica moderna, todas las guerras, todo el caos. Prepárate. Los Elohim no son un bloque uniforme, tienen facciones, tienen conflictos, y el campo de batalla de esos conflictos es la tierra, y el premio es la humanidad. Jordan Maxwell conectó esto con las guerras del Medio Oriente, con Babilonia, Persia, Irak, Israel. Esos no son conflictos políticos comunes. Son guerras por territorio sagrado, por lugares de poder, por el control de puntos energéticos y simbólicos que los Elohim consideran estratégicos. Jerusalén no es importante por razones humanas. Es importante porque ahí está uno de los puntos clave de esa disputa cósmica. Las tablillas sumerias describen guerras entre los Anunnaki, Enlil versus Enki, Marduk versus Inanna. Conflictos por jerarquía, por territorios, por la lealtad de los humanos. Y esos conflictos nunca terminaron, solo cambiaron de forma. Ahora se pelean a través de naciones, religiones, ideologías, corporaciones, bancos, los Illuminati, la masonería, las órdenes secretas, todas conectadas con esos linajes que descienden de los Elohim. Jordan Maxwell lo dijo claro. Incluso los masones de grado 33 no saben quién está realmente al tope. Hay jefes ocultos, hidden masters, entidades que no son humanas, que controlan desde las sombras y que usan a humanos como peones en un juego que lleva milenios. Esto explica por qué el mundo parece cada vez más caótico. No es caos aleatorio, es caos dirigido. Cada guerra, cada crisis económica, cada pandemia, cada colapso social está diseñado para mover a la humanidad hacia una configuración específica, una configuración que facilite el regreso abierto de los Elohim y el establecimiento de su dominio directo. Tú estás viendo esto en tiempo real. Las agendas globales, el control digital, la vigilancia masiva, la homogeneización cultural, la destrucción de la familia, de la identidad nacional, de la espiritualidad auténtica, todo diseñado para crear una humanidad débil, dependiente, fácil de controlar cuando llegue el momento del gran cambio, y ese momento está cerca. Las profecías lo dicen, los ciclos astrológicos lo confirman. Estamos saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Fin de una dispensación, comienzo de otra. Y entre dispensaciones siempre hay destrucción. Tohu Vabou, caos y desolación antes de la reconstrucción. Jordan Maxwell advirtió, los próximos años van a ser testigos de eventos que la mayoría no va a poder procesar, porque van a desafiar todo lo que la gente cree sobre la realidad, sobre la historia, sobre lo que es posible, y la mayoría va a entrar en pánico. Pero los que entiendan lo que está pasando, los que sepan que esto siempre estuvo escrito, esos van a poder navegar el caos con claridad. La siguiente revelación
te va a mostrar el símbolo más poderoso de todo esto. Un símbolo que te enseñaron a venerar sin explicarte su verdadero significado. El Santo Grial no es una copa de vino, es algo mucho más oscuro. El Santo Grial, la copa sagrada, el cáliz que usó Jesús en la última cena. Cruzadas enteras se pelearon por encontrarlo. Órdenes secretas enteras se dedicaron a protegerlo. ¿Por qué? Porque el Grial no es una copa física, es un símbolo de algo mucho más real y mucho más aterrador. Jordan Maxwell lo explicó de manera brillante. El Grial es la tierra. El vino es la sangre humana. Quien controla el Grial controla el vino. Quien controla la tierra controla la sangre de toda la humanidad. Controla tu genética. Controla tu linaje. Controla tu destino biológico y espiritual. Los Elohim nos crearon. Somos su producto. Y como cualquier creador con su creación, tienen un interés en nosotros. Pero no todos los Elohim tienen el mismo interés. Algunos nos ven como hijos, otros nos ven como ganado. Y esa diferencia de perspectiva es la raíz de la guerra cósmica que está pasando sobre nuestras cabezas. La sangre humana no es común, lleva ADN híbrido, lleva memoria genética de los Elohim, y ciertos linajes llevan más que otros. Por eso las familias reales protegen su pureza de sangre. Por eso los banqueros centrales están todos conectados por matrimonio. Por eso las sociedades secretas exigen genealogías, porque saben que la sangre no es solo biología, es tecnología espiritual. El Santo Grial, entonces, representa el control de esa tecnología. Quien posee el Grial, posee el derecho sobre la humanidad, y la guerra por ese control nunca paró. Solo se volvió invisible para ti, que no sabes leer los símbolos. Las cruzadas no fueron por Jerusalén, fueron por los secretos que Jerusalén guarda. Los templarios no encontraron oro, encontraron conocimiento. Conocimiento sobre el Grial, sobre la sangre, sobre los linajes, sobre cómo contactar y servir a los Elohim. Y ese conocimiento los convirtió en la orden más poderosa de Europa, hasta que la Iglesia los destruyó por saber demasiado. Tú eres parte de este juego, lo sepas o no. Tu sangre es parte del Grial. Tu vida es parte de la disputa. Y cada decisión que tomas, cada creencia que adoptas, cada institución a la que sirves, te alinea con una facción o con otra. No hay neutralidad, solo hay ignorancia o comprensión. Si algo de lo que has escuchado hasta ahora ya empezó a hacer clic en tu mente, escribe en los comentarios "Yo vi el patrón". Quiero ver cuántos están realmente entendiendo esto, porque lo que viene ahora es la profecía, y la profecía no es futura, ya empezó. Tohu Vabohu. La tierra se convirtió en desperdicio y desolación. Eso ya pasó antes, y va a pasar de nuevo. Todas las profecías lo dicen. Bíblicas, mayas, hopi, hindúes, nórdicas. Todas describen un final catastrófico seguido de un nuevo comienzo. Un fin de era, una destrucción cósmica, y luego una reconstrucción. Jordan Maxwell estudió esas profecías durante décadas, y todas coinciden en los mismos puntos: guerras globales, colapso económico, desastres naturales en aumento, cielos oscurecidos, pérdida de orden social, caída de instituciones, y después de eso, el regreso de los dioses. La astrología también lo marca. Estamos saliendo de Piscis, la era del sacrificio, de la víctima, del salvador externo. Entramos en Acuario, la era del conocimiento, de la tecnología, de la revelación, y cada transición entre eras ha sido marcada por cataclismos. El diluvio de Noé fue una transición, la Torre de Babel fue otra, Sodoma y Gomorra, todas destrucciones entre dispensaciones. Los mayas calcularon el fin de su gran ciclo en 2012, y aunque el mundo no se acabó ese año, algo cambió. La aceleración del caos global desde entonces es innegable. Pandemias, guerras, crisis climática, colapso de sistemas de confianza, polarización extrema. Todo indica que estamos en la fase final de esta era. Los textos bíblicos hablan de la gran tribulación. 7 años de caos sin precedentes antes del regreso del Mesías. Pero si entiendes que el Mesías es uno de los Elohim, entonces lo que las profecías describen no es salvación espiritual,
Es intervención extraterrestre directa, el regreso de los creadores para juzgar su experimento. ¿Y qué van a encontrar? Una humanidad dividida, manipulada, débil, perdida. Una humanidad que olvidó su origen, que destruyó su planeta, que se entregó al control de sistemas diseñados para esclavizarla. ¿Crees que van a estar contentos con lo que ven? Tú puedes sentir que algo grande se acerca. No es paranoia, es percepción. Todos lo sentimos. El aire está cambiado. Los eventos se aceleran. Las cosas que antes parecían imposibles, ahora son normales. Y las cosas que parecían estables ahora se desmoronan. Jordan Maxwell lo dijo claro. Los próximos años van a revelar quién sabía y quién no. Quién se preparó espiritualmente y quién vivió en negación. Quién entendió el juego y quién creyó las mentiras hasta el final. Pero hay una salida. Y esa salida no depende de instituciones, de gobiernos, de religiones. Depende de ti, de tu conexión directa con algo más grande que los Elohim, algo que Jordan Maxwell llamó el Dios Mayor. Y esa conexión es la novena y última revelación. Elohim son poderosos, son avanzados, crearon tu cuerpo, pero ellos mismos fueron creados. Hay algo por encima de ellos, algo que no tiene facción, que no tiene agenda de control, que no juega con la humanidad como si fuera ganado. Y esa presencia es tu verdadera protección. Jordan Maxwell cerró su enseñanza con esto. No importa qué tan poderosos sean los Elohim, no importa qué tan avanzados sean los Anunnaki, hay una fuente original que está por encima de todo eso. Y tú puedes hablar directamente con esa fuente, sin intermediarios, sin iglesias, sin rituales, sin jerarquías. La razón por la que las religiones institucionalizadas te enseñaron a rezar a través de sacerdotes, de santos, de vírgenes, de ángeles, es para bloquear tu acceso directo. Porque si tú aprendes a conectar directamente con la fuente mayor, entonces no necesitas la institución. Y si no necesitas la institución, pierden su poder sobre ti. Esa conexión no es complicada, no requiere conocimiento esotérico avanzado, no requiere iniciación en sociedades secretas. Requiere honestidad, humildad y la voluntad de pedir guía real. Habla en voz alta o en silencio. Pide claridad, pide protección, pide dirección y observa cómo la vida responde. La vida siempre responde, a veces con señales sutiles, a veces con eventos sincrónicos, a veces con personas que aparecen en el momento exacto, a veces con una sensación interna de saber qué hacer. Esa es la fuente mayor hablándote, y mientras más practiques escuchar, más clara se vuelve la comunicación. Esto no te convierte en mesiánico, no te convierte en iluminado, te convierte en alguien que ya no está perdido, alguien que sabe que hay apoyo real más allá del caos que los Elohim están organizando, alguien que puede moverse en este mundo sin ser arrastrado por el miedo, la confusión o la manipulación. Jordan Maxwell vivió toda su vida investigando las verdades ocultas, exponiendo las mentiras, conectando los puntos que nadie más quería conectar. Y al final de su vida, su mensaje fue simple. Busca la verdad, pero no te quedes atrapado en el miedo, porque el miedo es la herramienta que usan para controlarte. Y el conocimiento sin conexión espiritual te deja vacío. Hoy recibiste 9 revelaciones que cambiaron tu comprensión de la Biblia, de la historia, de quién eres y de lo que está pasando. Elohim es plural. La tierra fue destruida y reconstruida. Los dioses son extraterrestres que nos crearon. Se mezclaron con humanos. Las civilizaciones antiguas sabían todo esto. Hay una guerra cósmica por el control de la humanidad. El Santo Grial es tu sangre. Las profecías anuncian el fin de esta era. Y tu salida es la conexión directa con la fuente mayor. No eres víctima de este juego. Eres participante consciente o inconsciente. Y ahora que sabes, puedes elegir conscientemente. Puedes seguir viviendo como si nada de esto importara. O puedes empezar a actuar con la claridad de alguien que entiende qué está en juego y quién realmente eres. Si este video te impactó, dale like ahora. Comenta qué revelación fue la que más te sacudió. Comparte esto con alguien que necesita despertar,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque vamos a seguir trayendo este nivel de verdad. Y si quieres profundizar más, deja en los comentarios qué tema quieres que investiguemos después. Illuminati, Nibiru, sociedades secretas, profecías específicas. Dinos qué necesitas entender. Bienvenido a los que ven. Bienvenido a los que ya no aceptan mentiras cómodas. Bienvenido a los que entienden que estamos en medio de algo mucho más grande que nosotros, pero que aún así tenemos el poder de elegir nuestro camino. La guerra está aquí, pero tú no tienes que pelear la guerra de ellos, puedes pelear la tuya, y la tuya es por tu propia alma, tu propia claridad, tu propia libertad.